Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Este es un esfuerzo grande que hacemos desde Radio Conquistador Red Los Lagos en sus tres frecuencias: 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 la provincia de Osorno. Y además con el apoyo, el auspicio y el acompañamiento de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt. Está terminando el mes de enero. En el sur de Chile ha habido lluvia, ha habido granizo, ha habido temporales, tormenta eléctrica. Bueno, es la magia del sur que se llama. Pero aquí estamos para hablar de la convención. Tenemos gabinete nuevo que asume pronto, cuánto en un mes más, pero hoy día queremos hablar de lo que está ocurriendo al interior de la convención. Este es el segundo tiempo, tenemos vicepresidente, presidente, estuvimos días atrás con Gaspar Domínguez, y hoy día queremos saludar de manera muy especial a un destacado abogado villamarino, del cual además yo me considero su amigo. Fue intendente de Valparaíso, actual convencional y actualmente es vicepresidente adjunto de la convención. Bienvenido Raúl Celis Montt. ¿Cómo está Raúl? Bienvenido. Hola Hardy, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación también y un saludo a todos los auditores de Radio El Conquistador. Aprovecho también de saludar a Alicia que ya la vas a presentar, me imagino. Efectivamente, Alicia Vesperina, que ha estado con nosotros un par de veces, ella es osornina, ingeniera civil. Alicia, ¿cómo está? ¿Cómo está este verano en Osorno? Sí, la magia del sur, oye, los magos se volvieron locos, sí, nos están tirando todo lo que se les ha ocurrido, ya no sé qué nos falta, pero yo estoy muy bien y muy feliz de estar en este programa nuevamente hablando de un tema que para mí es tan trascendental. Hola Raúl también, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Porque efectivamente estamos en el segundo tiempo. Y bueno, Raúl, queremos hablar hoy día mucho de política. Yo creo que le interesa mucho a nuestros auditores de la región de los lagos, porque tú eres vicepresidente de un colectivo que son minoría, son 37 los convencionales que fueron, llamémosle Chile Vamos, la centro derecha. Incluso costó que fueras vicepresidente, y para irnos metiendo, como somos los sureños bien directos, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene usted como Chile Vamos? ¿Tienen preocupaciones con los plazos? ¿Tienen preocupaciones cómo hacer el plebiscito de salida? ¿Tienen preocupación con algunos de los temas? Porque tú formas parte de la comisión del sistema político, por ejemplo. Metámonos en los temas que ustedes como Chile Vamos, como centro derecha, les preocupa al interior de lo que se está discutiendo en la convención, Raúl. Lo que pasa, Hardy, Alicia, es que las materias que a uno le puedan preocupar no necesariamente son parte de un determinado colectivo, como le llamamos en la Convención Constitucional. En la Comisión 1, que es la que me corresponde participar a mí, se va a definir el régimen político, un sistema presidencial, semipresidencial, parlamentario, eh, el Parlamento, en el sentido si es unicameral o bicameral, algo se va a decir del régimen electoral, de los partidos políticos, de la formación de la ley, de las Fuerzas Armadas, de la plurinacionalidad. Y en varias de esas posiciones hay coincidencias, por ejemplo, en materia de régimen presidencial, la presentación de la UDI tiene similitudes con la del Partido Comunista, aunque parezca increíble, ¿ah? Porque ambos son fuertemente presidencialistas, ¿ah? Entonces yo no diría que específicamente las materias constitucionales y de varias de las comisiones corresponden a preocupaciones de un determinado sector, ¿ah? Eh, Sobre todo en el caso de las comisiones que son muy técnicas, como ocurre en la Comisión 1 del Sistema Político. No ocurre lo mismo con la comisión que, voy a resumir el nombre porque es muy largo, pero que básicamente habla del modelo económico, ¿ah? Que ahí hay algún problema y diferencias entre los convencionales. ¿Está muteado, Hardy? Eh, Alicia, sobre lo que está planteando, sobre lo que está planteando Raúl, el sistema político, ¿cómo te imaginas tú el sistema político chileno? ¿Un presidencialismo como tenemos hoy día? ¿Tú crees que habría que modificarlo? ¿Cómo se está imaginando tú, Alicia, mujer, pero también como ciudadana osornina? Mira, yo creo que lo que uno postule como solución o como modelo tiene que responder principalmente al diagnóstico de cuál es el problema
hizo llegar a esto. Y en ese sentido a mí me interesaría mucho tener la visión de Raúl, que es un hombre muy avesado en política, de mucha trayectoria, respecto de, Raúl, ¿tú qué lees? ¿Qué pasó en la sociedad chilena? ¿Cuál es tu diagnóstico que nos hizo desembocar finalmente en una crisis que nos llevó incluso a estar en esto, cambiando la constitución política? ¿Qué nos pasó? Porque me interesa saber si es que lo que se va a dar como respuesta responde a ese problema que tú haces como diagnóstico, o nos vamos a ir por otro camino que al final vamos a terminar haciendo quizá más otro problema que a resolver el que traíamos. Es una muy buena pregunta y la primera, o una de las primeras exposiciones que tuvimos en sistema político, que la hizo Arturo Fonten, partió justamente con esa pregunta. Partió diciendo a qué se debió el 18 de octubre del 19. ¿Fue un reclamo contra el sistema presidencial, contra la constitución política? Evidentemente que no, ¿eh? Entonces, ojo con lo que quieran, nos decía, modificar, porque aquí nos está pidiendo que se refunde Chile de nuevo. ¿Qué ocurrió el 18 de octubre? Es tan difícil responderlo. Yo creo que hay que distinguir dos elementos que ocurrieron a partir del 18 de octubre. En primer lugar, una serie de atentados muy violentos, quema de muchas estaciones del metro, que no creo que hayan obedecido a protesta social, ¿eh? Yo creo que eso más bien fue una acción violentista que produjo consecuencias insospechadas, produjo otro efecto de movilización social con muchas demandas que uno puede considerar legítimas, pero son dos elementos completamente distintos, ¿eh? Por una parte, estos actos de violencia, pero que de alguna manera liberan a un sector que estaba disconforme y que se manifiesta en los días posteriores. Yo la sensación que tengo, pero puedo estar en esto profundamente equivocado, es que Chile en los últimos 30 años creció mucho. Si uno revisa las cifras, objetivamente tuvo un crecimiento muy importante, pero a mi juicio todo ese crecimiento experimentado debe estar seguido de un control, de una cierta fiscalización. Si aumenta, voy a inventar, si aumenta la capacidad de consumo de agua o de consumo de electricidad de clientes, tiene que aumentar también la fiscalización en materia de agua, en materia de electricidad. Doy esos dos ejemplos porque quien fiscaliza, quien controla el agua es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que prácticamente no tiene funcionarios en la región de Valparaíso, que tiene una población que es un 10% de Chile. Y la de electricidad y combustibles, si no me equivoco, por la electricidad, son, me parece que 3 funcionarios en toda la región. ¿Cómo 3 funcionarios, o en el caso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es prácticamente, como digo, inexistente, van a poder controlar? Bueno, y ese control hay que llevarlo a todo orden de cosas, a todo orden de materia. Y, y como el control, a mi juicio, fue absolutamente insuficiente, se produjeron abusos que son evidentes. Y ahí en los abusos yo creo que generó una molestia generalizada. Abusos en materia de financiamiento de la política, abusos con diversos negocios, con utilidades desproporcionadas. Y yo creo que eso en buena medida se dio por una falta de control. Eh, yo no sé si ese diagnóstico probablemente es incompleto, pero fue como dejar crecer al niño, digamos, en un periodo de adolescencia, sin ningún control de los padres. Y el Estado, claro, el Estado no puede ser simplemente un espectador del crecimiento del país, sino que también tiene que revisar a ver qué pasa con estas políticas públicas, cuáles son los controles. Se produjo mucha corrupción, Hardy lo sabe perfectamente, y la corrupción viene desde hace años, está advertida en el sector privado, en el sector público, y yo en buena medida creo que fallaron absolutamente en Chile los controles, y esos controles provocaron mucha rabia, porque un poco para resumir la historia,
se pensaba que el que robaba, por decir 100.000 pesos, en la calle, un carterista, era condenado o por lo menos tenía alguna sanción, y el que robaba miles de millones lo mandaban a clases de ética. Entonces, ahí yo creo que hay parte de la explicación. Yo reconozco que probablemente eso es incompleto, ¿eh? Sí, pero sí me parece que por ahí va una de las razones. Quiero, estamos... dime. permíteme, Hardy, que estoy súper de acuerdo, pero la gente, en el fondo, fallaron las reglas del juego, porque que haya chuletas en el partido y que no se cobren las tarjetas rojas depende finalmente del reglamento del juego. Y ese reglamento del juego uno se lo atribuye al poder político. Y yo creo que por eso la convención dijo, yo quiero elegir gente que no tenga nada que ver con el poder político, porque me da la impresión de que ellos son los que han hecho este diseño que redundó finalmente en esto. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original, ¿cómo vamos a redactar esto de modo de que no siga pasando esto, que no queden las decisiones en el mismo poder político? ¿Qué nos llevó a esto? Ese en el fondo es la mirada que yo quiero saber, si es que los partidos políticos se sienten un poquito responsables de esto o miran el partido de afuera y dicen, no, aquí, no sé, es responsabilidad de otro. Es en el fondo, porque yo creo que hay que hacer esos meas culpas para resolver justamente esos problemas y no volver a caer en lo mismo, ¿no? Estamos conversando con Raúl Celis, él es vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, porque estamos en el programa siguiendo la convención, porque además, a propósito de lo que estamos hablando y del malestar, uno de los factores que plantea que es probable que tengamos un régimen excesivamente presidencialista. Y Raúl, tú formas parte de la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo. Ustedes son 25 convencionales en esa comisión. Así como la Comisión de Forma de Estado, que hemos hablado harto, se está apuntando mayoritariamente tal vez por autonomías regionales, en otros están viendo los temas del tema ambiental. ¿En qué está pensando la mayoría de las comisiones que tú formas parte? ¿Cómo sería el sistema? Algunos hablan del sistema presidencial atenuado. ¿En qué consiste eso, por ejemplo? ¿O cuál es la posición tuya, Raúl Celis? Sí, dame una par de minutos para terminar en realidad la explicación de la pregunta que me había hecho Alicia. Ese es un poco el diagnóstico el que yo hice. Se produce estos dos hechos de violencia, por una parte, y de protesta social. Y el presidente, el gobierno, queda paralizado, completamente paralizado, como un groggy, como se diría en términos boxísticos, aterrado de la posibilidad de caer, durante un mes y medio prácticamente inmovilizado, obliga a los partidos a que resuelvan el problema en vez de afrontarlo él, teniendo muchas opciones. ¿Y cuál es la solución? Redacción de una nueva constitución. Muchos dicen, no, se logró una salida institucional para un problema enorme que tenía el país. Yo, francamente, creo que habían 100 caminos diversos y no tengo claro que este haya sido el mejor. Este es un camino que yo creo que es muy forzado el que estamos siguiendo, de altísimo riesgo. No creo que haya sido demasiado meditado, sino que fue un poco lo que se les ocurrió en el momento para zafar del problema, y ahí creo que el Ejecutivo tuvo mucha responsabilidad por esa parálisis durante un mes y medio que llegó al 15 de abril a la redacción del acuerdo, a la firma del acuerdo por la paz social y una nueva constitución. No sé si ahí 15 de Alicia queda más noviembre. respondido. ¿Mm? 15 de noviembre. 15 de noviembre, el 18 de octubre hasta el 15 de Sí, noviembre queda el Ejecutivo paralizado, y solo se destraba el problema sin intervención del Ejecutivo, que a mí me así es. parece, o casi sin intervención, endosando el problema, eso me parece muy irresponsable, a esta salida que logran los propios partidos políticos, ¿eh? Que Muy son bien, tan Raúl. criticados. Dejemos suspenso lo que yo te planteé del sistema político. Sigamos con este tema hagamos un poquito de historia. ¿Por qué tú dices altísimo riesgo? ¿Y por qué y tú crees que en su minuto el gobierno pudo haber sido tumbado, como para decirlo de manera bastante criolla, en esos días? Bueno, a mí me consta eso por los dichos de varios ministros del actual presidente Piñera. Él estaba sumamente preocupado de que el gobierno fuese a caer y que él no fuese a terminar su periodo. Esa era su gran preocupación. Cuando uno tiene eso en mente, yo no estoy diciendo que haya sido así, ni que haya estado en lo cierto, no, pero cuando uno tiene en su mente eso, ¿cómo me mantengo en el poder
11 de marzo, hasta el 10 de marzo en realidad, porque el 11 ya hay un nuevo presidente, hasta el 10 de marzo del 2022, a mi juicio las decisiones no las tomas bien. Había una crisis política y tenía que reaccionarse a esa crisis política. Eh, y lo que se hizo fue endosar el problema a los partidos políticos, a la clase política, diciendo solucionenlo ustedes, pónganse de acuerdo. ¿Pero por qué? Si el que tiene que tomar esas decisiones es el presidente de la República. Eh, pero cuando digo que él pensó en caer, lo digo con 100% de certeza, no, ni siquiera es una suposición, ¿eh? Es con O sea, absoluta... disculpa, no quiero ser infidente con nuestros auditores. Estaba hablando con Raúl Celi, pero tal vez aquí no se sabe mucho en la región de los lagos. Raúl Celi fue intendente de Valparaíso, una relación bastante estrecha con el presidente Viñeras, 30 años de amistad. Lo que tú estás diciendo es que, o sea, tal vez aquí no se percibió con esa magnitud o profundidad como tú le estás diciendo, Raúl, sinceramente, ¿ah? Yo lo había percibido así también. Yo creo que el gobierno estuvo muy contra las cuerdas entre ese periodo del 18 de octubre del 18 de octubre al 15 de noviembre. No sé si estuvo en tanto peligro la caída del gobierno, que saliera el presidente. Pero que había un riesgo, sí, yo veía ese riesgo, pero probablemente cuando la gente está en el poder, cuando tiene el cargo, lo ve como muy inminente porque además las decisiones que se le venían a la cabeza probablemente al presidente eran muy extremas. Una decisión era actuar reponiendo el orden público y eso iba a causar muchas muertes y consecuencias eh, enormes, digamos, en materia de estabilidad del país. Uno no sabía si el remedio iba a ser peor que la enfermedad. Eh, y la otra, bueno, endosarlo. Pero había miles de otras alternativas, que es lo que yo he conversado después con, o sea, no es una conversación con una fuente, sino que Mm. con 5 distintas y todas desconectadas unas de otras, ¿eh? Por eso lo afirmo con tanta certeza. Eh, pero yo creo que el problema no era la constitución política, francamente. Creo que el problema no era la constitución política, ni era tampoco que, lo quería, que se iba a terminar renunciando o habiendo nuevas elecciones. Yo creo que habían muchas otras soluciones intermedias. Y en esas otras soluciones intermedias, claro, uno después de las batallas todos son generales, pero en esas soluciones intermedias había que involucrar a la oposición, podría haberse hecho una especie como de gabinete de emergencia, por decirlo de alguna manera, eh, haber tomado un rol mucho más protagónico en vez de haber endosado a los partidos políticos este acuerdo por la nueva constitución. Entonces, claro, no es una salida que Mm. si tú me preguntas, porque se hablaba mucho esta salida, de que fue una salida institucional, pero yo tengo mis aprensiones, no me parece que, a ver, es como que yo tuviera gripe, por decirlo, pero una gripe muy fuerte, ¿eh? Y me receten un tratamiento que sirve para, no sé, para una lesión muscular. Yo no estoy muy claro que esta era la forma de salir del conflicto. Tal vez lo que plantea Fernando Atria, cuando Atria dijo de manera muy franca, dijo, estamos aquí porque hubo revueltas, porque hubo estallido social, porque hubo violencia. ¿Te acuerdas cuando los primeros meses de funcionamiento, y él tal vez fue muy franco, muchos lo criticaron, pero eso es, o sea, vale decir que gran parte de que la convención existe por la violencia que hubo en esos días. Claro, Fernando lo pone de manera más cruda, Sí. y, pero si uno va a la última explicación, él tiene razón, porque lo políticamente correcto sería decir, no, llegamos a esta salida porque hubo un acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas para suscribir este acuerdo por la paz y social y una nueva constitución. Ya, pero ¿cómo se logró ese acuerdo? ¿Ah? Mm. El presidente dijo, tenemos, no sé, 72 horas, tienen que resolver este problema, ponerse de acuerdo, pero ¿frente a qué? ¿Por qué? Porque venía la violencia del 18 de octubre.
Entonces, sí, yo creo que Fernando, Atria, si uno va a la última explicación, no deja de tener razón de que la fuerza, y eso es peor todavía, como solución, la fuerza terminó con esta medida que yo francamente no sé si fue la más acertada. Creo que fue una medida desesperada, una medida donde el Ejecutivo no se involucró de manera suficiente y lo terminó endosando. Y creo que es muy peligrosa porque es un poco un camino, una experiencia única en el mundo. No se conocen de casos parecidos de una constitución que se redacte de esta manera, con un sistema electoral totalmente distinto del que estamos acostumbrados, con a lo menos unos 8 grupos políticos diversos al interior de la convención, ninguno con mayoría Mm. que hablar de 2 tercios, ninguno tiene más de un cuarto de los convencionales, ninguna fuerza política. Eh, entonces, no sabemos cómo va a terminar esta historia. Tenemos, por supuesto, empeño de sacar una constitución que sea una constitución medianamente razonable, de lograr los quórums de los 2 tercios, pero eso no está asegurado. Bueno, ¿qué pasa si no alcanzamos a sacarla dentro de plazo? Vamos a volver a actos de violencia, el Ejecutivo va a reponer, no sé, por ejemplo, la constitución propuesta por Michelle Bachelet con algunos ajustes. Ese proyecto de Michelle Bachelet a todo esto, del final de su gobierno, de modificar la constitución política, es un proyecto que yo suscribo a lo menos en un 85%. Es un buen proyecto de constitución, tiene un par de cosas en las que yo discrepo, pero en lo general es un proyecto interesante. Eh, Pudo haber sido también una respuesta a la crisis, pero la crisis no la provoca la Constitución, eso es lo que quiero decir, ¿eh? No la provoca la Constitución. Esta fue una respuesta un poco desesperada de no saber cómo enfrentar esta sublevación social, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nunca vamos a saber cuál era el mejor método para apagar el incendio y seguramente había más de uno, pero el caso era que estábamos incendiados y cuando estamos incendiados la verdad que no hay mucho tiempo para estar pensando en alternativas, hay que reaccionar. Nunca vamos a saber los pormenores, por lo menos nosotros no, quizás hay gente que sí lo sabe, pero nosotros no. Pero Pero el sabes, punto Alicia, es que ya estamos en esto. un ¿Mm? segundo, pero es que, Sí, es sí, que, sí. es que, es que yo creo que este punto es importante definirlo. Efectivamente, no sabemos si esta va a ser una buena salida, eso ya es parte de la historia, pero yo te creo que esa situación tú la mantengas durante 5 días, 10 días, pero la mantuvimos un mes y medio, casi 2 meses. Porque el presidente 2 meses atrás había dicho que esto era un oasis de tranquilidad. Po. Si el presidente no la vio venir, en realidad yo creo que muy poca gente lo vio venir. Entonces yo creo que dejó en estado de perplejidad a muchas personas, no entendían lo que estaba pasando, por qué hay 1 millón de personas en la calle. Y claro, uno empieza a analizar y empezamos a desmenuzar y por eso me interesaba mucho el diagnóstico y claro, y llegamos al abuso, y llegamos a la corrupción, hechos que pasaban delante de nuestras narices. Cada día fuimos corriendo un poquito el cerco, al punto que hoy está la mitad de los municipios cuestionados, o no, no cuestionados, investigados por temas de mal manejo de las plata. Entonces, claro, quizás fuimos muy indolentes y dejamos pasar muchas cosas que a mucha gente no le hacían sentido y vino este reventón. Y mi punto, que lo que yo quería decir, es que ya estamos en esto. Y si ya estamos en esto, estamos redactando una nueva constitución, ¿no lo ven como bloque político como una oportunidad de hacerlo mejor? De Esa, pre- verdad, con toda la voluntad así de querer que resulte algo bueno, un orgullo para el país. Primera vez que se hace esto, lo que estamos hablando, de la forma que lo estamos haciendo. ¿Por qué no dar un ejemplo? Esa pregunta la responderá Raúl Celis a la vuelta de esta pequeña pausa comercial, porque estamos hoy día conversando con Raúl Celis, vicepresidente adjunta de la Convención, y con Alicia Vesperina, miembro de la Cámara Chilena de Construcción de Osorno, ingeniera civil industrial y activa participante de nuestro programa todos los miércoles. Ya volvemos.
Tres. Estamos de regreso en el programa Siguiendo la Convención, Radio Conquistador en 3 frecuencias, provincia de Osorno, la Cuenca, la Yanquihue y todo Puerto Montt, y con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno y de la Capital Regional de los Lagos. Quedó una pregunta, Raúl Celis, que hizo Alicia Esperino con mucha franqueza. Ya, po, ¿en qué Sí, están ustedes? ¿En qué está Chile Vamos? Pongan el entusiasmo, pero con todos estos temores, dudas, ¿cuáles serían? ¿Por dónde va tu respuesta, Raúl Celis? bueno, cuando nos embarcamos en un determinado proceso que fue este, como solución institucional, evidentemente que hay que hacerlo de la mejor manera posible y sacar la mejor constitución que se pueda. ¿Ah? Ahora, no es un trabajo fácil, Alicia, porque existe una, una gran cantidad de grupos políticos. Entonces, ponerlos de acuerdo con los 2 tercios no va a ser algo fácil, pero el ánimo mío y el ánimo de la gran mayoría de los convencionales de Vamos por Chile es hacer una constitución razonable. Evidentemente va a ser una constitución más bien cargada más a la izquierda, pero eso no hay problema, digamos, si esa es la mayoría, entonces también uno tiene que ser realista en la vida. Lo importante es que no sea una constitución de contingencia, no sea una constitución de revancha, una constitución de contingencia o de revancha va a durar muy poco antes que empiecen a modificarla en el Congreso Nacional, sino que sea una constitución que permita gobernar a sectores de derecha y de izquierda. Eh, Respecto de algunos aspectos, creo que hay bastante coincidencia. Me preguntaba Hardy por el sistema presidencial. Hay una mayoría importante en la comisión, por lo menos 15 de los 25, que están por un sistema presidencial atenuado, que es básicamente un sistema presidencial como el que hemos conocido durante 200 años en Chile, eh, pero con algunos pequeños cambios en materia, por ejemplo, de urgencias, en materia de vetos, en materia de iniciativas de ley, o sea, le da una mayor participación al Parlamento. Eh, Después, en el Disculpa, legislativo, disculpa, se está sí, descartando, disculpa Raúl, se está descartando mayoritariamente el interior de la convención de usted, por ejemplo, un régimen parlamentario. sí, absolutamente. El Ya, régimen parlamentario ya quedó atrás. ¿qué otra? Segundo, ya, un sistema presidencial atenuado que después nos puede explicar con más detalle qué sería atenuado. ¿Qué tipo de congreso? ¿Congreso bicameral como se existe hoy día? ¿Una sola cámara? ¿Alguno está planteando que haya una Cámara de Diputados especie territorial? ¿Qué es lo que piensan ustedes como Vamos Chile? Es que nuevamente no es necesariamente la posición Ya, de Chile Vamos, como te digo, de hecho, habían personas en Vamos por Chile que eran más bien parlamentaristas, igual que en el Frente Amplio, pero éramos más los presidencialistas por una cuestión práctica. ¿Eh? La gente no va a entender no votar al presidente de la República. Yo creo que eso en Chile es imposible que genere entusiasmo una constitución donde el Parlamento va a elegir al presidente de la República. Mm. Hay un sector también importante que es más bien semipresidencialista. En el caso del legislativo, está igualmente dividida las posiciones, quizás más todavía. Hay algunos que están por un sistema, o muchos que están por un sistema unicameral, cuestión que a mí me parece peligrosísima. Y en el caso mío y en general de Chile Vamos, está por un sistema bicameral. Ahí hay matices de bicameralismo. Nosotros, en Renovación Nacional y Evópolis Independiente, proponemos una especie de Cámara de Senado, digamos, le llamamos Senado Territorial o Cámara Territorial, ¿ya? Donde cada región, independientemente de su población, tenga el mismo número de representantes, que así era originalmente y así es. lamentablemente se modificó con los años, típico de los santiaguinos, del poder de Santiago, ¿no? De la región metropolitana. Eh, entonces, la idea es tener un Senado que sea una Cámara territorial, que se entienda con los gobiernos regionales, con los presupuestos regionales también, que sea una Cámara revisora,
pero una Cámara Revisora no espejo de todos los proyectos que vienen de la Cámara de Diputados, sino que de determinadas materias, especialmente aquellas que tienen que ver más con las regiones, que tengan mucha incidencia en materia de nombramientos. ¿Ah? Eh, Básicamente, esa es la idea en materia de unicameralidad o bicameral. Los unicameralistas, por decirlo de alguna manera, dicen que tienen la solución de la cuadratura del círculo porque aumentarían el número de diputados, y según ellos, yo le digo, bueno, ¿y las regiones qué pasa? No hay problema, porque con el número y las fórmulas que vamos a usar para los distritos van a estar bien representadas las regiones, van a estar bien representados los escaños reservados, va a estar bien representada la población, o sea, una especie de juguera donde metes todo eso es imposible. Es imposible. Y en todos los países del mundo uno distingue la representación poblacional de las representaciones territoriales. Obvio que son cuestiones de naturaleza distinta, tú no los puedes mezclar y decir, no, si da para todo. No es así. Eso es imposible. Raúl Celis, pongamos en lugar de nuestros auditores. Cuando uno escucha que al interior de una comisión pueden haber distintas propuestas, ustedes son 154 actualmente, pero cada comisión tiene 25, 30, en fin. Si hay distintas propuestas, ¿cómo sigue avanzando para que finalmente, después haya una comisión de armonización, se entregue un texto final? Ya, cada comisión tiene una fórmula de trabajo distinta. Yo voy a decir la de la comisión uno que me parece a mí que es bastante buena. Nosotros hicimos una propuesta, todos los grupos políticos que están en la Comisión 1, que somos varios. De hecho, en mi sector, en la derecha, la UDI y republicanos están subdivididos en varios grupos, ¿no? En 3 grupos. Nosotros con Evópolis y nosotros Renovación Nacional y Evópolis Independiente tenemos otro grupo de 16, en fin, y proyectos distintos. Lo que se hace es, se presentaron, por decir, 8 proyectos, ¿ya? Sobre el presidencialismo, el parlamento, lo vamos a dejar ahí para que sea más fácil para los auditores. Presidencialismo y parlamento. Entonces, se hace un comparado de cada uno de esos en los distintos puntos. Uno tiene una tabla donde se va explicando qué es lo que dice cada grupo respecto del régimen presidencial. Queremos un presidente, que tenga un vicepresidente, que el presidente dure 4 años con reelección, este otro dice que el presidente dura 4 años sin reelección, este otro dice que dura 8 años. Bueno, pongámonos de acuerdo en cuál de estos, en el comparado, genera mayor consenso. ¿Ya? El de 4 años con reelección, por decir. Ok, despejado, 4 años con reelección. Punto de abajo, algunos dicen que hay un vicepresidente, otros dicen que no hay un vicepresidente, hay una mayoría, vicepresidencia paritaria se piensa, hay una mayoría porque exista un vicepresidente paritario, un sistema parecido al norteamericano sería este vicepresidente. Sí, ok, entonces tenemos presidente, 4 años con reelección, vicepresidente. El vicepresidente, de acuerdo a este proyecto, tiene voto no solamente preside el Congreso, sino que tiene voto dirimente. ¿Estamos de acuerdo con que tenga voto dirimente? Sí. Y entonces ahí tú vas armando el texto. Es una especie de que sacas una pieza, como las tienes todas a la vista, vas armando, saco esto de acá, esto otro de acá, y luego lo armonizas. Lo haces en un lenguaje comprensivo, porque claro, son piezas de distinta propuesta, distinta redacción. Acordado eso en la comisión, pasa al pleno. Y en el pleno tiene que votarse, se pueden formular indicaciones, se vota primero en general, o sea, se vota la idea, esta es la idea, estamos de acuerdo, un régimen presidencial, estamos de acuerdo, bueno. Y luego vienen las indicaciones. Por ejemplo, podrían decir en las indicaciones que el vicepresidente no sea presidente del Senado. ¿Ya? Y en la medida que el texto acuerde los 2/3, bueno, esto hay que multiplicarlo por 8, por todas las comisiones. ¿Ya? Y se van a ir aprobando las materias
por 2/3, eso es indispensable. Supongamos que están todas las materias aprobadas por 2/3, va a una comisión que se llama de armonización, que va a ser sumamente importante y que yo no sé por qué no se le ha dado la O sea, relevancia disculpa, que tiene. a mi entender, la Comisión de Armonización es casi más importante que la Convención. Son 44, me parece, ¿no? 40, creo yo. 40, Puede ser 44. Yo tenía en la cabeza 40, pero ya, puede ser yo tenía 44, sí. 44, ahí podríamos corregir. Va a ser esa pega en el fondo, ¿no, Raúl? Bueno, esa es la pega que a mí más me gusta. La, a mí me gustaría, siempre he querido estar en armonización porque es una cosa que yo hago bastante en la práctica profesional. Y yo les he transmitido hace mucho rato, cuidado, si esta cuestión de la armonización es súper difícil. En algún momento le daban algunas semanas de trabajo y yo dije, esto van a ser 3 meses, a lo menos. Y además van a haber muchos que se van a enojar porque como redactamos de esta manera, dejamos fuera, van a decir alguna intención que tenía algún grupo político. No, es muy bravo lo de armonización. Y después va a tener que armonizar toda la legislación nacional, el Código Civil, el Código Penal, el Procesal Penal. O sea, tenemos años de armonizaciones. Años. Hay una pregunta que yo creo que la Alice también le hemos hecho en otros programas. Te escuchamos con mucha atención, Raúl Celis, porque todos dan por hecho que la convención seguirá hasta el 4 de julio con los 12 meses, o sea, los 9 más 3. Con una mano en el corazón, como hablamos los sureños, Raúl Celis. ¿Tú crees que va a estar en tiempo y oportunidad un texto para ser presentado a los chilenos el 4 de julio? Yo tengo la tranquilidad, Hardy, en esto de haber dicho hace unos 4 meses que creía que estábamos a un ritmo completamente insuficiente, a una velocidad insuficiente y que yo calculaba un retraso de 3 a 6 meses. Eso lo dije hace varios meses. ¿Ya? Es cierto que algo se ha enmendado el rumbo. Por ejemplo, ya no hay semanas territoriales durante febrero, marzo y abril. Es cierto también que me parece a mí que la actual mesa es de menos simbolismo y probablemente va a darle mayor ritmo. Yo creo que es posible que esté dentro de plazo y que hay que hacer todos los esfuerzos por cumplir con el plazo del 4 de julio. Si uno empieza a pensar que puede haber un alargue, yo creo que no va a ayudar en nada. Aquí hay que hacer todos los esfuerzos para que esté el 4 de julio del 22. Mi impresión es que se cometió un error de postergar. Nos demoramos 6 meses en el proceso de instalación y de la dictación de reglamentos que permitirían entrar al fondo, a la redacción de las normas constitucionales. Yo creo que lo que pasó, aquí me pueden matar algunos, pero mi sensación es que no se quiso avanzar mientras no estuviera clara la elección parlamentaria y la elección presidencial. Y ahí pienso yo que se perdieron meses valiosísimos. Esto es discutible, algunos van a decir está loco Celis, pero realmente mi impresión es esa, porque claro, con un parlamento de otro color, tú habrías podido tener plebiscitos dirimentes, intermedios dirimentes, que era Alicia. una figura que a muchos les gustaba. Yo no creo que estés tan alejado de esa interpretación, Raúl. Es más, yo creo que el tono de la convención cambió mucho después de la elección, efectivamente por eso, porque ahora tienen un Congreso bastante más equilibrado y ya no se pueden arrancar con los tarros, ¿no es cierto? Claro, y por eso yo prefiero tener la presión del 4 de julio, sabiendo que es un plazo relativamente breve, pero la verdad es que cuando uno hace un esfuerzo por entenderse, mira, tiene la ventaja, a mi juicio, de que podríamos llegar a una constitución más minimalista en muchas materias y entregar a materias de ley muchos aspectos. Entonces, estar de acuerdo en el sistema político en todas las ideas gruesas, no entrar al detalle del sistema electoral, por ejemplo, que no me parece a mí que corresponda. Eh, y sí, yo creo que se puede, si las conversaciones no solamente las tenemos durante las sesiones, después de las sesiones podemos conversar, ponernos de acuerdo, el detalle de la redacción también puede salir rápido. Eh, Todos tenemos más o menos redactada también una constitución y lo que el tiempo más bien va a ser en ponerse de acuerdo.
Y Y por por ese eso yo aspecto, prefiero... Raúl, porque el día atrás me llamó la atención por ejemplo, tú, junto con convencionales del Partido Socialista, el Frente Amplio, de Evópolis, de Independiente, presentaron una norma constitucional que garantizaba la seguridad como un derecho. Es una buena señal porque allí hay un abanico amplio, Raúl Celis, ¿no? Sí, lo que, mira, aquí la clave de la convención la tiene el Frente Amplio con el Partido Socialista. ¿Ya? Ese es mi supuesto. Eh, el Frente Amplio y el Partido Socialista, yo tengo la impresión que quieren intentar lograr el mayor consenso posible, ¿ya? Lo que significa girar un poco a la izquierda de ellos, a lo que era la ex lista del pueblo, a los pueblos indígenas, probablemente al Partido Comunista, y girar también un poco a la derecha. Ahora, ellos teóricamente podrían girar solamente a la izquierda, y tienen los 2 tercios, y por lo tanto podrían imponer una constitución eh, a su medida, por decirlo de alguna forma. Pero mi sensación es que el PS y el Frente Amplio, que son los claves para lograr los quórum, quieren que la derecha forme parte De de acuerdo. los grandes acuerdos. Entonces, en términos prácticos, lo que se va a dar, pienso yo, es que en algunos momentos va a haber este pequeño giro a la derecha, no sé si con toda la derecha o con una parte, no me atrevería a decir si toda la derecha va a estar dispuesta, y en otras oportunidades el giro va a ser más a la izquierda. Uno de los máximos dirigentes del Frente Amplio me decía hace unos días algo que yo creo que puede que se dé, que orgánicamente, en las definiciones del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, los órganos, ¿eh? Va a ser una constitución bastante sensata, ¿ya? Y probablemente va a tener declaraciones, me decía, claro, y ahí está ir a buscar algunos votos más extremos. Algunas declaraciones un poco locas, pero me da el ejemplo de Ecuador, me decía, mira, pero tú ves que en Ecuador la constitución tiene una serie de declaraciones imposibles de cumplir y tienen un presidente de derecha hoy día y muchas de las cosas escritas ahí no se aplican. Lo encontré interesante porque creo que es un escenario que se puede dar ese. Pero lo importante es que en lo orgánico, él creía que podíamos, y ahí es donde yo creo que él va a buscar, van a buscar los consensos más amplios posibles, y la parte clave es esa, que en lo orgánico haya un cierto sentido, una sensatez en la redacción de la Constitución. En lo Alicia, orgánico antes nos estamos quedan hablando pocos de los minutos, sí. contrapesos, ese tipo de cosas, las instituciones protegidas por, o sea, como independientes por la Constitución, eso, así como en las grandes definiciones. Son todo lo referente a los órganos, o sea, al presidente de la República, al Parlamento, a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, al Banco Central, a las municipalidades, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué queda afuera? ¿Y dónde van a estar las declaraciones eternas? Los derechos fundamentales. Eso va a ser un listado interminable, eh, que de hecho hoy día hay listado de derechos fundamentales asegurados en la Constitución que no se cumplen, ¿eh? En la actual Claro, Constitución, en el actual texto. sí. Y probablemente van a haber otras declaraciones en lo que se le ha llamado esto como de modelo económico, eh, en cuestiones de... Hay un grupo que habla del extractivismo, pero creo yo que van a ser declaraciones al por mayor. Mm. Hablan de los derechos de los animales, por ejemplo, que son animales, le llaman... No son muebles, Sintientes. No, seres no, Sintientes le sintientes, dicen. Mm, sintientes, sintientes. exactamente. Bueno, yo creo que si ese es el costo para sacar una constitución sensata en lo demás, que es lo que realmente mueve el país, bueno, mm. qué Sí, diablos, no es tenemos tan que ir claro. terminando el programa. Raúl Celi, me gustaría No. comprometerte, si no al programa, siguiendo la convención, por lo menos al programa que conduzco en la tarde, el Expreso de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, porque me gustaría seguir hablando de iniciativas populares de normas. Fuiste intendente de la región, me gustaría que habláramos en otro programa de cómo ves tú el desarrollo de las regiones, por dónde debiera ir, en fin, el orden público.
Y bueno, tú tienes una tremenda responsabilidad, eres representante de, ya no sé cómo decirle, si Chile Amo, pero la centro derecha, ¿cierto? En la directiva de la convención. Y desearte todo el éxito. Quiero decir que a los auditores que te conozco y te tengo un respeto enorme, grande y mucho afecto además. Y me gusta verte ahí hoy día en la, ¿cierto? En la testera, en un proceso histórico con todos los bemoles que tiene por Raúl Celis. No, yo estoy bastante contento también, Hardy. Es un trabajo difícil, complicado. Asume mucho más compromisos de los que puedes cumplir. Pero claro, tiene esto de histórico y para un abogado que estudió Derecho, está redactando las normas fundamentales del derecho chileno, claro, es una experiencia muy, muy bonita. Y esto de las iniciativas populares sí es un tema que vale la pena tratar. Es un tema que propusimos y que nos jugamos. Ahí derecha e izquierda, con oposiciones de dentro de la misma derecha e izquierda, y yo creo que ha dado un muy buen resultado, porque logra entusiasmar, movilizar a grupos de personas de distintos sectores por las causas que más les interesan, que era el objetivo justamente de las iniciativas populares. Sí, Es un muy buen tema. sí. Alicia Esperina, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a nuestro invitado. Mucho éxito, Raúl. Tremenda tarea que están Gracias. haciendo y les deseo de verdad que salga la mejor constitución que podamos tener. Y a Muchas ustedes, gracias. estimados auditores, estamos terminando otro programa más, estamos terminando el mes de enero, seguiremos durante febrero, es nuestra responsabilidad, es lo que nos gusta hacer además, y estamos felices y estamos atentos a lo que está ocurriendo en la convención, que efectivamente, será el factor político más relevante una vez que asuma el nuevo gobierno el 11 de marzo. Que tengan una buena semana, muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Chao, hasta luego.